Buenas noches, gente. El día de hoy continuaremos con la lectura de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en el capítulo 10, que lleva de título El relato de Krecher. Y dice más o menos así. A la mañana siguiente, Harry despertó temprano. Había dormido en el suelo del salón, envuelto de un saco de dormir. Entre las gruesas cortinas se atizaban un trocito de cielo. Tenía ese azul frío y desvaído de la tinta diluida. Es azul cuando ya no es noche y aún no es de día. Y solo se oía la lenta profunda respiración de Ron y Hermione. Echó un vistazo a los oscuros bultos que reposaban a su lado. Ron, en un alarde de gentileza, se había empeñado en que Hermione durmiera sobre los cojines del sofá, de modo que la silueta de ella estaba un poco más elevada que la de él. Apoyaba un brazo en el suelo y sus dedos casi tocaban los de Ron. Harry se preguntó si se habrían quedado dormidos con las manos entrelazadas, y esa idea le produjo una sensación de extraña soledad. Dirigió la mirada hacia el oscuro techo, de donde colgaba la lámpara cubierta de telarañas. Hacía menos de 24 horas se hallaba en la entrada de la carpa al sol, esperando a los invitados de la boda. Parecía que hubiera pasado una eternidad. ¿Qué más iba a suceder? Siguió tumbado en el suelo, pensando en los horrocruxes, en la difícil y complicada misión que Dumbledore le había encomendado. Dumbledore. La aflicción que lo embargaba desde la muerte del anciano profesor se había transformado, puesto que las acusaciones que había oído proferir a Muriel en la boda se le habían instalado en el cerebro como células malignas, infectando los recuerdos del mago al que había idolatrado. ¿De verdad habría permitido Dumbledore que ocurrieran aquellas cosas? ¿Le dio realmente la espalda a su hermana, a quien había confiado y escondido, y consintió que la abandonaran y maltrataran sin importarle mientras esa situación no lo afectara a él? De manera parecida había actuado su propio primo Dudley. Luego pensó en Godric Hollow, en las tumbas que había ahí y que Dumbledore nunca había mencionado. Pensó que también en los misteriosos objetos que el director del colegio les había dejado en su testamento, sin dar explicaciones y sin resentimientos. Creció. ¿Por qué no había hecho ninguna referencia a todo eso? ¿Era cierto que Dumbledore le importaba a Harry o solamente había sido un instrumento para limpiar y afinar, pero en el que el anciano profesor no creía del todo y que tampoco se fiaba? Harry no soportaba seguir ahí tumbado dándole vueltas a esos amargos pensamientos. Necesitaba actividad, distraerse de alguna forma. Así pues apartó el saco de dormir, tomó su varita y salió con sigilo de la habitación. Al llegar al rellano, susurró «Lumus» y subió la escalera con la ayuda de la luz de la varita mágica. En el segundo rellano se encontraba el cuarto donde había dormido Ron y él la vez anterior. Asomó la cabeza al ver el armario abierto y las sábanas revueltas. Se acordó de la pierna de troll derribada que había en el vestíbulo. ¿Alguien había registrado la casa después de que la orden la había abandonado? ¿Pero quién? Tal vez Snape o tal vez Mundungus, que había robado muchas cosas de esa casa antes de la muerte de Sirius. Desvió la mirada hacia el retrato en que a veces aparecía Phineas Nimbus Black, el tatarabuelo de Sirius, pero estaba vacío, y solo mostraba un fondo indefinido. Por lo visto, Phineas Nimbus había ido a pasar la noche en el despacho del director de Hogwarts. Siguió subiendo la escalera hasta el último rellano, donde solo había dos puertas. En la que tenía delante había una placa que rezaba «Sirius». Nunca había entrado en el dormitorio de su padrino. Empujó la puerta y mantuvo la varita en lo alto para que la luz llegara lo más lejos posible. La habitación era amplia y en otros tiempos debía de haber sido bonita. Había una cama muy ancha con cabecera de madera labrada, una alta ventana tapada con largas cortinas de terciopelo y una araña de luces cubierta de polvo en cuyos soportes quedaban cabos de vela en los que colgaban gotas de cera reseca. Una fina capa de polvo cubría también los cuadros de las paredes y la cabecera de la cama, y una telaraña se extendía sobre la lámpara hasta lo alto del gran armario. Al entrar en la habitación oyó un correteo de ratones asustados. Cuando todavía era un adolescente, Sirius había colgado tantos carteles y fotografías en su habitación que casi no quedaba a la vista de la seda gris plateada que forraban las paredes. Harry dedujo que los padres de su padrino no habían logrado retirar el encantamiento de presencia permanente que los mantenía en la pared.
porque estaba seguro de que no compartían los gustos de su hijo mayor en la materia de decoración. Daba la impresión de que Sirius había hecho lo indecible para fastidiarlos. Se conservaban varios estándares de Gryffindor, de colores escarlatas y dorados ya desteñidos, con los que su padrino había querido subrayar sus diferencias con el resto de la familia, que pertenecía por entero a Slytherin. Había muchas fotografías de motocicletas, moguls, y también Harry tuvo que admirar el descaro de su padrino, varios carteles de chicas moguls en bikini. Se dio cuenta de que eran moguls porque estaban quietas con la sonrisa desvaída de los vidriosos ojos inmóviles en el papel, contrastando con la única fotografía mágica que colgaba en las paredes, que aparecía 4 alumnos de Hogwarts, de pie y tomados del brazo, riéndole a la cámara. Harry experimentó una gran alegría al reconocer a su padre, cuyo alborotado cabello negro se ponía de punta en la coronilla, igual que él, y que también usaba gafas. A su lado, Sirius, despreocupadamente atractivo, mostraba una expresión un tanto arrogante y parecía más joven y feliz que lo que Harry lo había visto jamás en la vida. A la derecha de Sirius aparecía Pettigrew, más bajo que los otros dos, rechoncho y de ojos llorosos. Se notaba que estaba muy contento de que lo hubieran incluido en aquel grupo al que pertenecía James y Sirius, los más admirados rebeldes de su generación. A la izquierda de James se hallaba Lupin, que allá entonces tenía un aire desalineado, pero que adoptaba la misma expresión de satisfacción y sorpresa por verse aceptado e integrado. ¿O acaso esas impresiones se debían a que Harry sabía lo que sabía? Y por ello veía tantos detalles en la fotografía. Intentó arrancarla de la pared, al fin y al cabo ahora era suya. Su padrino se lo había dejado todo, pero no lo consiguió. Sirius se había esforzado mucho para impedir que sus padres redecoraran la habitación. A continuación echó un vistazo al suelo y como fuera ya no estaba tan oscuro. Un haz de luz le permitió ver unos trozos de pergaminos, libros y pequeños objetos esparcidos por la alfombra. Resultaba evidente que también había registrado aquel dormitorio, aunque por lo visto casi todo se les había parecido insignificante. Algunos libros habían sido sacudidos con suficiente fuerza para que se le desprendieran las tapas y las hojas sueltas por el suelo. Y había hojas sueltas por el suelo. Se agachó, tomó unos trozos de la pared y los examinó. Una de las hojas correspondía a una edición antigua de Historia de la Magia, de Bathilda Bagshot. Otra a un manual de mantenimiento de motocicletas. La tercera era una hoja manuscrita y arrugada, y Harry la alisó. Querido Canuto, muchas gracias por el regalo de cumpleaños de Harry. Fue de todos los que más le gustó. Con solo 1 año ya va zumbando en su escoba de juguete. Se le ves tan satisfecho. Te mando una fotografía para que lo compruebes. Imagínate, apenas levanta 2 palmos del suelo y ya estuvo a punto de matar a un gato y destrozó un jarrón espantoso que Petunia me envió por Navidad, lo cual no me importó nada. James cree que es un niño muy gracioso. Claro, dice que será un gran jugador de Quidditch, pero de momento hemos tenido que esconder todos los adornos y asegurarnos de no perdernos de vista cuando toma la escoba. Preparamos una merecida merienda muy tranquila para celebrar su cumpleaños. Únicamente estuvimos nosotros y Batilda, que siempre ha sido muy cariñosa con todos y que adora a Harry. Nos entristece que no pudieras venir, pero la orden es más importante. Y, de cualquier forma, el niño es demasiado pequeño para saber que es su cumpleaños. James se siente un poco frustrado aquí encerrado. Intenta que no se le note, pero a mí no me engaña. Además, Dumbledore todavía conserva su capa invisible, de modo que no puede salir sin dar una vuelta. Puede salirse ni a dar una vuelta. Si pudieras visitarnos, James se animaría mucho. Gus vino el fin de semana pasado, lo encontré un poco desanimado, pero debía ser por lo de los McKinnon. Lloré toda la noche cuando me enteré. Batilda nos hace compañía casi todos los días. Es una ancianita maravillosa y nos cuenta unas historias asombrosas sobre Dumbledore. No sé si a él le gusta enterarse. Me cuesta creer todo lo que dice, porque parece increíble que Dumbledore. Harry notaba las extremidades como entumecidas. Se quedó inmóvil sujetando el fascinante pergamino
con los dedos inertes mientras que en su interior una especie de serena erupción le impulsaba por las venas chorros de felicidad y dolor a partes iguales. Fue dando bandazos hasta la cama y se sentó. Releyó la carta, pero no consiguió captar otro significado del que había asimilado la primera vez, y se quedó examinando la caligrafía. Su madre escribía la letra G igual que él, así que buscó con ilusión cada una de las que había escrito en la que habría escrito en la carta, semejantes a un saludo amistoso vislumbrado detrás de un velo. La carta era un tesoro increíble que prueba que Lily Potter había existido, de verdad, y que su cálida mano había rozado aquella hoja de pergamino trazado con tintas esas letras, componiendo palabras que hablaban de él, de Harry, de su hijo. Se enjugó con impaciencia las lágrimas y volvió a releer la carta, esta vez concentrándose en su significado. Era como escuchar una voz vagamente recordada. Tenía un gato. Quizás murió, como sus padres en Godric Hollow, o quizás se marchó de ahí porque no había nadie que le diera de comer. Sirius le compró su primera escoba. Sus padres conocían a Bathilda Bagshot. ¿Nos habría presentado Dumbledore? Dumbledore todavía conserva su capa invisible. Ahí había algo raro. Se detuvo y reflexionó sobre las palabras de su madre. ¿Por qué habría tomado Dumbledore la capa invisible de James? Recordaba claramente que años atrás el director del colegio le había dicho: no necesito una capa para ser invisible. Quizás la necesitaba algún miembro de la orden con menos talento, y Dumbledore había hecho de intermediario. Siguió leyendo. Gus vino el fin de semana pasado. Pettigrew, el traidor, su madre lo había encontrado un poco desanimado. ¿Sería que Pettigrew sabía que estaba viendo a James y Lily vivos por última vez? Y por último, de nuevo Bathilda, que contaba las historias asombrosas sobre el director de Hogwarts. Parece increíble que Dumbledore. ¿Que Dumbledore qué? Pero había muchas cosas sobre el anciano profesor que podía haber parecido increíbles. Que una ocasión hubiera suspendido un examen de transformaciones, por ejemplo, o que se hubiera dedicado a encantar cabras, como su hermano Aberforth. Se levantó y recorrió el suelo con la mirada, pensando que tal vez el resto de la carta estuviera por ahí. Recorrió algunos papeles y los trató, debido a sus ansias, con tan poca consideración como la persona que había registrado el dormitorio. Abrió cajones, sacudió libros, se subió a una silla para pasar la mano por lo alto del armario y se agachó para mirar debajo de la cama y una butaca. Al final, tumbado boca abajo en el suelo, debajo de la cómoda, vio algo que parecía una hoja rota. Cuando la sacó de ahí, resultó ser la fotografía que Lily describía en su carta. Un bebé de cabello negro entraba y salía zumbando de ella, montada en una escoba diminuta, y riendo a carcajadas. Lo perseguía un par de piernas que debían ser las de James. Se metió la fotografía en el bolsillo junto a la carta y siguió buscando la segunda hoja de esta. Sin embargo, pasado otro cuarto de hora, no tuvo más remedio que aceptar que el resto de la carta ya no estaba ahí. Se habría perdido durante unos 16 años transcurridos desde que su madre la escribiera. ¿O se había llevado quien quiera que hubiese registrado la habitación? Harry releyó la hoja que tenía, esta vez buscando algún indicio de que podía ser más valiosa la hoja perdida. No creía que a los mortífagos les interesara mucho una escoba de juguete, pero se le ocurrió que el valor de la misiva podía radicar en cierta información sobre Dumbledore. Parece increíble que Dumbledore... ¿Que Dumbledore qué? Harry, ¿dónde estás? Harry, estoy aquí, ¿qué ocurre? Se oyeron pasos afuera y Hermione irrumpió en la habitación. Despertamos y no sabíamos dónde estabas, jadeó la chica y volvió la cabeza y gritó: «Ya lo he encontrado, Ron». La irritada voz de Ron resonó varios pisos más abajo. «Me alegro, dile de mi parte que es un imbécil». «Harry, haz el favor de no desaparecer así, nos has asustado, pero ¿por qué has subido aquí?» Paseó la mirada por la desordenada habitación. «¿Qué estás haciendo?» «Mira lo que he encontrado», le mostró la carta de su madre. Hermione la tomó y la leyó mientras él la observaba. Cuando llegó al final, lo miró y dijo: «Vaya, Harry. Y también he encontrado esto», le enseñó la fotografía arrugada. Ella sonrió al ver al bebé que entraba y salía montado de una escoba de juguete. «He estado buscando el resto de la carta, pero en vano». «¿Todo eso lo has desordenado tú o ya estaba así?», preguntó Hermione echando una ojeada alrededor. «No, alguien ha registrado este dormitorio antes que yo».
Ya lo imaginaba. Todas las habitaciones a las que me he asomado están patas arriba. ¿Qué crees que buscaban? Si ha sido Snape, información sobre la orden. Pero si él ya debía de tener toda la información que necesitaba, formaba parte de la orden, ¿no? Bueno, dijo Harry no muy convencido. Pues entonces información sobre Dumbledore o la segunda página de esta carta, por ejemplo. ¿Sabes quién es esa Batilda a la que mencionan a mi madre? ¿Quién? Batilda Bagshot, la autora de Historia de la Magia, completó Hermione y su interés pareció reavivarse. ¿Tus padres la conocían? Era una excelente historiadora de magia. Pues todavía vive, y precisamente en Godric Hollow. Lo sé porque murió la tía abuela de Ron nos habló de ella. En la boda. Al parecer conocía a la familia de Dumbledore. ¿No crees que sería interesante hablar con ella? Hermione esbozó una sonrisa, y Harry supo que su amiga conocía perfectamente sus verdaderos motivos. Tomó la carta y la fotografía y se la guardó en el monedero que le colgaba en el cuello para no tener que mirarla y acabar de delatarse. Sé que te encantaría hablar con ella de tus padres y también de Dumbledore, dijo Hermione, pero eso no nos ayudaría mucho a encontrar a los Horrocruxes, ¿verdad? Como Harry no dijo nada, prosiguió. Entiendo que quieras visitar Godric Hollow, pero me da miedo. La facilidad con que ayer nos encontraron esos mortífagos. Ahora todavía tengo más claro que debimos evitar el sitio donde están enterrados tus padres. Estoy convencida de que los mortífagos sospechan que irás ahí. No se trata solo de eso, replicó Harry, que seguía evitando la mirada. Verás, Muriel dijo ciertas cosas sobre Dumbledore en la boda y quiero saber la verdad. Y le explicó todo lo que había contado tía Muriel. Cuando hubo terminado, Hermione comentó. Claro, ya he entendido por qué eso te ha disgustado. No estoy disgustado, mintió él. Es solo que me gustaría enterarme de si es cierto o... Pero Harry, ¿crees que una anciana maliciosa como Muriel o Rita Skeeter te dirán la verdad? ¿Cómo puedes hacer caso de lo que ellas te aseguran? Tú conocías a Dumbledore. Quería conocerlo. Ya sabes de las mentiras que escribió Rita sobre ti. Dodge tiene razón. ¿Cómo vas a permitir que las personas como esas empañen tus recuerdos de Dumbledore? Harry desvió con la mirada y trató de que no se notara lo resentido que estaba. Otra vez lo mismo. Decide lo que quieres creer. Él deseaba saber la verdad, porque pues se habían propuesto todos que no lo lograra. ¿Quieres que bajemos a la cocina?, sugirió Hermione tras una breve pausa. Podríamos buscar algo para desayunar. Harry se dio a regañadientes y siguió a su amiga hasta el rellano, pasando por delante de la segunda puerta de ese piso en que se apreciaban unos profundos arañazos debajo de un letrerito en el cual no había reparado. Se detuvo para leerlo. Era una nota pomposa escrita con letra muy pulcra de la clase de aviso que Percy Weasley habría colgado en una puerta en su dormitorio. Prohibido pasar, sin el permiso expreso de Regulus Arcturus Black. Harry sintió un cosquilleo de emoción, pero al principio no se dio cuenta del motivo. Entonces volvió a leer el letrero. Su amiga ya bajaba por la escalera. Hermione la llamó y le sorprendió la serenidad de su propia voz. Sube un momento. ¿Qué ocurre? R.A.B., ¿recuerdas? Creo que lo he encontrado. Hermione sofocó un grito y subió a toda prisa. Esas iniciales en la carta de tu madre, pero si no las he visto. Harry negó con la cabeza y señaló el letrero de Regulus. Hermione leyó y le estrujó el brazo a su amigo, que hizo una mueca de dolor. Es el hermano de Sirius, ¿verdad?, susurró. Sí, y era mortífago, confirmó Harry. Sirius me habló de él. Por lo visto se unió a los seguidores de Voldemort cuando todavía era muy joven. Luego tuvo medio e intentó echarse para atrás y lo mataron. Eso encaja, exclamó Hermione impresionada. Si Regulus era mortífago, debió conocer algunos secretos de Voldemort. Pero si éste lo decepcionó, es lógico que quisiera destruirlo. Y le soltó el brazo, se inclinó sobre la barandilla y llamó. Ron, Ron, corre, ven aquí. El muchacho apareció resoplando un minuto después, empuñando su varita mágica. ¿Qué sucede? Si se trata otra vez de esas arañas gigantes, quiero desayunar antes de... Arrugó la frente al ver el letrero en la puerta de Hermione que le señalaba. ¿Quién?
Ese era el hermano de Sirius, ¿no? Regulus Arcturus Regulus RAB, el guardapelo. ¿Creen que... Vamos a averiguarlo, dijo Harry y empujó la puerta, pero esta vez estaba cerrada con llave. Hermione apuntó la manija con la varija y dijo «Alojomora». Se oyó un chasquido y la puerta se abrió. Cruzaron el umbral mirándola a diestra y siniestra. El dormitorio de Regulus era más pequeño que el de Sirius, aunque en él reinaba la misma atmósfera del antiguo esplendor. Y si bien Sirius había querido subrayar que era diferente del resto de la familia, su hermano se había esforzado en demostrar todo lo contrario. Los colores esmeralda y plateado de Slytherin se veían por todas partes, tanto en el cubrecama como en las cortinas de las ventanas, como en la tela que forjaba las paredes. El emblema de la familia Black estaba esmeradamente pintado encima de la cama, junto con el lema Torturous Poor, y debajo había una serie de recortes de periódico amarillentos que componían un irregular collage. Hermione cruzó la habitación para examinarlos. Todos hablan sobre Voldemort, dijo. Por lo visto Regulus ya era admirador suyo unos años antes de unirse a los mortífagos. Hermione se sentó en la cama para leer los recortes y la colcha desprendió una nube de polvo. Harry, entretanto, había reparado en otra fotografía de un equipo de Quidditch de Hogwarts que sonreía a la cámara y saludaba con la mano. Se acercó más y vio a las serpientes de Slytherin estampadas en el pecho de los jugadores. A Regulus lo reconoció al instante. Era el chico sentado en medio de la fila delantera. Tenía el mismo pelo castaño oscuro y el mismo aire ligeramente altivo de su hermano, aunque era más bajo, más delgado y bastante menos atractivo que Sirius. «Era buscador», comentó Harry. «¿Qué dices?», preguntó Hermione, todavía enfrascada en la lectura de los recortes de la prensa referentes a Voldemort. «Está sentado en medio de la fila delantera, ahí es donde se coloca el...». «Nada, da lo mismo», dijo Harry al percatarse de que nadie lo escuchaba, puesto que Ron estaba en el cuarto a cuatro patas buscando bajo el armario. Echó un vistazo a la habitación en busca de escondrijos y se acercó a la mesa. Una vez más comprobó que alguien había registrado antes que él. Habían revuelto los cajones recientemente porque el polvo no estaba repartido de manera uniforme. Tampoco encontró nada de valor en ellos, pues solamente quedaban plumas viejas, antiguos libros de texto maltratados y un tintero roto hace un poco tiempo cuyo pegajoso residuo manchaba el contenido del cajón. «Hay otra manera más fácil de buscarlo», sugirió Hermione mientras Harry se limpiaba los dedos pringosos de tinta en los pantalones vaqueros. Levantó la varita y exclamó: «¡Ah, aquí, guardapelo!». Pero no pasó nada. Ron, que rebuscaba entre los pliegues de las descoloridas cortinas, pareció decepcionado. «Bueno, entonces, ¿está aquí o no está?». «Podría estar, pero bajo contrasortilegios», repuso Hermione, «o sea, encantamientos para impedir que lo convoques mediante magia, como los que Voldemort puso en la vasija de piedra de la cueva», observó Harry al recordar que no había logrado convocar el guardapelo falso. «Entonces, ¿cómo vamos a encontrarlo?», preguntó Ron. «Tenemos que buscar a mano», respondió Hermione. «Buena idea», dijo Ron poniendo los ojos en blanco y siguió examinando las cortinas. Rastrearon cada centímetro de la habitación más de una hora, pero al final se vieron obligados a admitir que el guardapelo no estaba ahí. Ya había salido el sol que deslumbraba incluso a través de las sucias ventanas del rellano. Sin embargo, tal vez esté en otro sitio de la casa, insistió Hermione cuando volvía a bajar por la escalera y Harry y Ron se habían desanimado, pero ella parecía más decidida que nunca buscado. Tanto si Regulus logró destruirlo como si no, seguro que no quería que Voldemort lo encontrara, ¿verdad? ¿No se acuerdan de todas las cosas horribles de las que tuvimos que deshacernos la última vez que estuvimos aquí? Como aquel reloj de pie que daba puñetazos a todo el mundo, o aquellas túnicas viejas que intentaban estrangular a Ron. Quizás Regulus los dejó aquí para proteger el escondrijo del guardapelo, aunque entonces nosotros no nos diéramos... Harry y Ron la miraron. Hermione se había quedado inmóvil con el pie en el aire, con el gesto de estupefacción de que alguien se acababa de practicar un hechizo desmemorizador. Hasta se le notaba la mirada desenfocada. «Cuenta», terminó con un hilo de voz. «¿Te encuentras mal?», preguntó Ron. «Había un guardapelo». «¿Qué?».
Saltaron al unísono Harry y Ron. Sí, sí, en el armario del salón. Nadie consiguió abrirlo y nosotros... Harry tuvo la sensación de que un ladrillo le bajaba hasta el estómago, y entonces se acordó incluso lo que había tenido en las manos cuando se lo pasaban unos a otros, y todos intentaban abrirlo. Finalmente lo arrojaron a un saco de basura, junto con la caja de rapé de polvos verrugosos y la caja de música que les daba somnolencia. Creature nos robó un montón de cosas, recordó Harry. Era la última oportunidad, la única esperanza que les quedaba, y el chico pensaba aferrarse a ella hasta que lo obligara a soltarla. Tenía un alijo enorme guardado en su armario de la cocina. Vamos. Bajó los escalones de dos en dos y sus amigos lo siguieron atropelladamente. Hicieron un ruido que al pasar por el vestíbulo despertaron al retrato de la madre de Sirius. —¡Podrido, sangre sucia, canallas! —les gritó la bruja mientras los tres se precipitaban a la cocina del sótano y cerraban las puertas tras ellos. Harry cruzó la estancia corriendo y se detuvo con un derrape ante el armario de Creature, que abrió de golpe. Allí estaba el nido de mantas sucias y raídas en las que antes dormía el elfo doméstico, pero las alhajas que estaban ahí rescatados ya no relucían entre ellas. Lo único que quedaba en la vista era un ejemplar de la nobleza de la naturaleza, una genealogía mágica. Harry, que se negaba a darse por vencido, tiró de las mantas y las sacudió. Cayó un ratón muerto y rodó por el suelo. Ron soltó un gruñido y se subió a una silla. Hermione cerró los ojos. Todavía no hemos terminado, murmuró Harry y llamó a Creature. ¡Creature! Se oyó un fuerte crack, y el elfo doméstico que Harry se había mostrado tan reacio a heredar de Sirius apareció de la nada ante la fría y vacía chimenea. Era muy pequeño. Les llegaba por la cintura. Le colgaban los pliegues de piel blancuzca de todas partes, y muchos mechones de pelo blanco le salían por las orejas de murciélago. Todavía llevaba puesto el trapo mugriento con el que le habían conocido. La mirada de desdén que le dirigió a Harry demostró su actitud, pese a que, haber cambiado de amo, no había variado más de un atuendo. —El amo —dijo Creature con voz ronca de sapo, e hizo una reverencia murmurando como si hablara con sus rodillas—, ha regresado a la noble casa de mi ama con Weasley, el traidor a la sangre, y con la sangre sucia. —Te prohíbo que llames a nadie traidor a la sangre o sangre sucia —advirtió Harry a Creature, de nariz con forma de morro de cerdo y ojos inyectados en sangre. No le habría inspirado la menor simpatía aunque no hubiera traicionado a Sirius entregándolo a Voldemort. —Quiero hacerte una pregunta. —Y te ordeno —continuó mirándolo fijamente con el corazón acelerado— que contestes con sinceridad. ¿Me has entendido? —Sí, amo —respondió Creature y de nuevo hizo la reverencia. Harry observó que movía los labios sin articular un sonido, sin duda formando unos insultos que le habían prohibido pronunciar. —Hace 2 años —dijo con el corazón palpitándole—, tiramos un gran guardapelo de oro que había en el salón. ¿Lo recuperaste tú? Hubo un momento de silencio. Creature se enderezó y miró a Harry a los ojos. —Sí —dijo—. —¿Y dónde lo metiste? —preguntó Harry eufórico. Ron y Hermione también parecían muy contentos. Creature cerró los ojos como si no lo quisiera ver la reacción a su respuesta. —Ya no está aquí. —¿Que ya no está aquí? —repitió Harry decepcionado. —¿Qué quieres decir? El elfo se estremeció y se balanceó un poco. —Creature —añadió Harry con fiereza—, ¿te ordeno que? —Mundugos Fletcher —gruñó el elfo con los párpados apretados—. Mundugos Fletcher lo robó todo: las fotografías de la señorita Bella y la señorita Sissy, los guantes de mi ama, la orden de Merlín, primera clase, los cálices con el emblema de la familia y... Bloqueó mientras su hundido pecho se agitaba y acto seguido abrió los ojos y soltó un grito desgarrador. Y el guardapelo del Almo Regulus, Crechero Bromal. Creature no cumplió las órdenes que le habían recibido. Harry reaccionó de manera instintiva. Cuando el elfo se lanzó hacia el atizador de la chimenea, el chico se precipitó sobre él y lo derribó. El chirrido de Hermione se mezcló con el de Creature, pero Harry gritó más fuerte que los dos. —Creature, te ordeno que te estés quieto. Cuando notó que se quedaba inmóvil, lo soltó. La criatura permaneció tumbada en el frío suelo de piedra.
los hundidos ojos anegados en lágrimas. «Deja que se levante, Harry», susurró Hermione. «¿Para que se golpee con el atizador?», replicó este, y se arrodilló a su lado. «No, ni hablar. Bueno, Kreacher, quiero que me digas la verdad. ¿Cómo sabes que Mundungus Fletcher robó el guardapelo?» «Kreacher vio cómo lo robaba», respondió el elfo resonando, y las lágrimas le resbalaron por el hocico y se perdieron en la boca de dientes grisáceos. Kreacher lo vio salir del armario de Kreacher, cargado con esos tesoros de Kreacher. Kreacher le dijo al muy buen ratero que se detuviera, pero Mundungus Fletcher rió y echó a correr. «¿Has dicho que el guardapelo era del amo Regulus?», observó Harry. «¿Por qué? ¿De dónde había salido? ¿Qué tenía que ver con Regulus?» «Kreacher, levántate y cuéntame todo lo que sepas sobre ese guardapelo, y qué relación tenía Regulus con él». El elfo se incorporó, se hizo un ovillo ocultando la cara entre las rodillas y se meció hacia adelante y hacia atrás. Cuando se decidió a hablar, lo hizo con una voz amortiguada, pero se le entendió muy bien en las siluetas y resonante cocina. «El amo Sirius, de buena nos libramos, porque era muy malvado y le destrozó el corazón a mi ama con sus maneras anárquicas, pero el amo Regulus tenía dignidad. Él sabía cuándo le debía al apellido Black y estaba orgulloso de ser sangre limpia. Durante años habló del señor tenebroso que iba a sacar a los magos de su escondite para que dominaran a los moguls y a los hijos de los moguls. Y cuando tenía 16 años, el amo Regulus se unió al señor tenebroso. Kreacher estaba tan orgulloso de él, tan orgulloso, se alegraba tanto de servirlo. Y un día, un año después de haberse unido a él, el amo Regulus bajó de la cocina a ver a Kreacher. El amo Regulus siempre había tratado bien a Kreacher, y el amo de Regulus dijo. El anciano elfo se meció más deprisa que antes. «Dijo que el señor tenebroso necesitaba un elfo». ¿Que Voldemort necesitaba un elfo?, se extrañó Harry mirando a Ron y Hermione tan desconcertados como él. «Ah, sí», se lamentó Kreacher. «Y el amo Regulus ofreció a Kreacher. Era un gran honor», dijo el amo Regulus, «un gran honor para él y para Kreacher, que tenía que hacer cuanto el señor tenebroso le ordenara y luego volver a casa». El elfo doméstico se meció aún más deprisa y sollozó. Así que Kreacher se marchó con el señor tenebroso. El señor tenebroso no le dijo a Kreacher qué quería que hiciera, pero se llevó a Kreacher a una cueva junto al mar, y dentro de la cueva había una caverna, y en la caverna había un lago negro e inmenso. A Harry se le erizó el vello de la nuca. Era como si la ronca voz de Kreacher le llegara desde el otro extremo de aquel lago oscuro. Veía lo que había pasado con tanta claridad como si hubiera estado presente. Había una barca. Claro que había una barca. Harry vio esa barca, muy pequeña y de verde espectral, encantada para transportar a un mago y a una víctima hasta la isla del centro del lago, de modo que así era como Voldemort comprobó la eficacia de las defensas que rodeaban al Horcrux, pidiendo en préstamo a una criatura desechable o a un elfo doméstico. En la isla había una vasija llena de poción, y el señor tenebroso obligó a Kreacher a bebérsela. Temblaba de pies a cabeza. Kreacher bebió y mientras bebía vio cosas terribles. A Kreacher le ardían las entrañas. Kreacher le suplicó al amo Regulus que lo salvara. Le suplicó a su ama Black, pero el señor tenebroso solo reía. Obligó a Kreacher a beberse toda la poción. Dejó un guardapelo en la vasija vacía y volvió a llenarla de poción. Y entonces el señor tenebroso se marchó en la barca dejando a Kreacher en la isla. Harry se imaginó la escena. Vio como el blanco y serpentino rostro de Voldemort se perdía en la oscuridad mientras sus ojos rojos se clavaban sin piedad en el atormentado elfo, que solo tardaría unos minutos en morir cuando sucumbiera a la insoportable sed que la abrasadora poción causaba a su víctima. Pero la imaginación de Harry no pudo ir más allá, porque no entendía cómo Kreacher había logrado escapar. Kreacher necesitaba agua, se arrastró hasta la orilla de la isla y bebió agua del negro lago, y unas manos cadavéricas salieron de él, y arrastraron a Kreacher hacia el fondo. «¿Cómo saliste de ahí?», preguntó Harry, y no le sorprendió que su voz fuera solo un susurro. Kreacher levantó la fea cabeza y miró a Harry con sus enormes ojos inyectados en sangre. «El amo Regulus ordenó a Kreacher que volviera», respondió.
Ya lo sé, pero ¿cómo oíste de los Inferi? Crecher lo miró sin comprender. El amo Regulus ordenó a Crecher que volviera, repitió. Sí, ya eso ya lo has dicho, pero... Vaya, Harry, es evidente, ¿no? Intervino Ron. Se desapareció. Pero en esa cueva no podías aparecerte ni desaparecerte, razonó Harry, porque si no, Dumbledore... La magia de los elfos no es como la de los magos, dijo Ron. Quiero decir que en Hogwarts, por ejemplo, ellos pueden aparecerse y desaparecerse y nosotros no. Guardaron silencio mientras Harry asimilaba esa idea. ¿Cómo había cometido Voldemort semejante error mientras el chico cavilaba? Hermione afirmó con frialdad. Claro, Voldemort debía de considerar que la magia de los elfos domésticos estaba muy por debajo de la suya, como la mayoría de los sangre limpia, que los tratan como si fueran animales. Seguro que nunca se le ocurrió pensar que los elfos poseyeran poderes que no estuvieran a su alcance. La primera ley de un elfo doméstico es cumplir las órdenes de su amo, entornó Krecher. A Krecher le ordenaron volver, y Krecher volvió. En ese caso, hiciste lo que te habían ordenado, dijo Hermione con dulzura. No desobedeciste ninguna orden. Krecher negó con la cabeza. Y se meció aún más rápido que antes. ¿Y qué pasó cuando llegaste aquí? Preguntó Harry. ¿Qué dijo Regulus al explicarle lo sucedido? El amo Regulus estaba muy preocupado, muy preocupado. El amo Regulus le ordenó... El amo Regulus estaba preocupado, muy preocupado. El amo Regulus le ordenó a Krecher que se escondiera y no saliera de la casa. Y entonces, poco después, una noche el amo Regulus fue a buscar a Krecher en su armario. El amo Regulus estaba raro. No era el mismo de siempre. Parecía trastornado. Krecher lo notó. Y le pidió a Krecher que lo llevara a la cueva que Krecher había salido con el señor tenebroso. Y ahí fueron. Harry también los visualizó con claridad. El asustado y anciano elfo y el delgado y moreno buscador que tanto se parecía a Sirius. Krecher sabía cómo abrir la entrada oculta de la caverna subterránea y cómo alzarla de la minuta barca. Esa fue su adorado Regulus quien zarpó con él hacia la isla donde se hallaba la vasija de veneno. ¿Y te obligó a beber de la poción? Preguntó Harry indignado. Pero Krecher negó con la cabeza y rompió a llorar. Hermione se tapó la boca con las manos, como si de pronto hubiera comprendido lo que había ocurrido. El amo Regulus se sacó del bolsillo un guardapelo como el que tenía el señor tenebroso, explicó Krecher, mientras las lágrimas le resbalaban por ambos lados del hocico, y le dijo a Krecher que lo tomara y que cuando la vasija estuviera vacía cambiara un guardapelo por el otro. Los sollozos de Krecher eran cada vez más desgarradores. Harry tuvo que concentrarse para entender lo que decía, y ordenó a Krecher que se marchara sin él, y ordenó a Krecher que regresara a casa, y que nunca le contara a mi mamá lo que él había hecho, y que destruyera el primer guardapelo. Y entonces se bebió toda la poción, y Krecher cambió los guardapelos, y vio como al amo Regulus lo arrastraban al fondo del lago, y... No, Krecher, se lamentó Hermione, que también lloraba. Se arrodilló al lado del elfo e intentó abrazarlo, pero Krecher se puso de pie, apartándose de ella como si le tuviera asco. La sangre sucia ha tocado a Krecher. Él no lo permitirá. ¿Qué dirá su ama? Te he dicho que no la llames sangre sucia, lo reprendió Harry, pero el elfo ya se estaba castigando. Se tiró al suelo y empezó a golpearse la frente contra él. ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! Gritó Hermione. ¿Lo ven? ¿Ven lo repugnante que es ese sentido de la obligación que tienen? Basta, Krecher, ordenó Harry. El elfo se tumbó al suelo y resollando y estremeciéndose, unos mocos verdes le brillaban en el hocico y le estaban saliendo un cardenal en la pálida frente y tenía los ojos llorosos, hinchados y sanguinolentos. Harry nunca había visto nada tan lastimoso. Así que trajiste el guardapelo aquí, continuó interrogando, implacable, decidido a sonsacarle el relato completo de lo ocurrido. ¿Qué hiciste con él? ¿Intentaste destruirlo? Nada de lo que probó Krecher le hizo ningún daño, se lamentó el elfo. Krecher lo intentó todo lo que sabía, pero nada daba resultado.
La cubierta tenía un hechizo muy poderoso. Krecher estaba seguro de que habría que abrirlo para destruirlo, pero no se abría. Krecher se castigó, volvió a intentarlo, se castigó, volvió a intentarlo. Krecher no había obedecido las órdenes. Krecher no conseguía destruir el guardapelo. Y su ama estaba enferma de dolor, porque el amo Regulus había desaparecido, y Krecher no podía contarle qué había pasado. No podía, porque el amo Regulus le había prohibido decirle a nadie nada de la familia que había pasado en la cueva. Y se puso a sollozar tan fuerte que ya no logró articular ni una palabra. Hermione lloraba a lágrima viva sin dejar de mirarlo, pero no se atrevió a tocarlo otra vez. Incluso Ron, que no tenía mucha simpatía al elfo, parecía preocupado. Harry se puso en cuclillas y movió la cabeza intentando aclararse las ideas. No te entiendo, Krecher, dijo al fin. Voldemort intentó matarte. Regulus murió para hacer caer a Voldemort, y sin embargo a ti no te importó traicionar a Sirius y entregárselo al Señor Tenebroso. ¿No tuviste ningún inconveniente en ir a hablar con Narcisa y Bellatrix y pasarle la información a Voldemort a través de ellas? Krecher no piensa así, Harry, aclaró. Es un esclavo. Los elfos domésticos están acostumbrados a lo que los traten mal, dijo Hermione. Incluso con brutalidad. Lo que Voldemort le hizo no era nada fuera de lo corriente. ¿Qué significa para un elfo como Krecher las guerras de los magos? Él es leal a las personas que son amables con él, y la señora Black debió hacerlo, y Regulus también, desde luego. Por eso a él los obedecía de un buen grado, y repetía sus creencias como un loro. Ya sé qué vas a decir, añadió antes de que Harry protestara. Que Regulus cambió de actitud, pero eso no se lo explicó a Krecher, ¿verdad? Y creo que sé por qué Krecher y la familia de Regulus se sentían más seguros y seguían la idea de los sangre limpias. Regulus intentaba protegerlos a todos. Pero Sirius se portaba terrible con Krecher, Harry. Y no pongas esa cara porque sabes que es verdad. El elfo llevaba mucho tiempo solo cuando tu padrino vino a vivir aquí, y seguramente estaba ávido de un poco de afecto. Estoy convencida que la señora Sisi y la señora Bella fueron encantadoras con Krecher cuando regresó, y por eso les hizo un favor y les contó todo cuanto querían saber. Siempre he opinado que los magos acabarían pagando por lo mal que trataban a los elfos domésticos. Ya lo ves, Voldemort pagó igual que Sirius. Harry se quedó sin réplica. Mientras contemplaba a Krecher sollozar en el suelo, recordó lo que Dumbledore le había dicho solo unas horas después de la muerte de su padrino. Creo que Sirius nunca consideró al elfo un ser con sentimientos tan complejos como los de los humanos. Krecher, dijo Harry al cabo de un rato, cuando estés más recuperado, siéntate, por favor. El elfo tardó unos minutos en dejar de llorar e hipar, y entonces volvió a sentarse frotándose los ojos con los nudillos como un niño pequeño. Voy a pedirte una cosa, Krecher, musitó Harry y miró a Hermione solicitándole ayuda, porque quería formular la orden con amabilidad, pero al mismo tiempo tenía que quedar muy claro que era una orden. No obstante, el cambio de su tono mereció la aprobación de su amiga, que sonrió para darle ánimos. Krecher, por favor, quiero que vayas a buscar a Mundungus Fletcher. Necesitamos averiguar dónde está el guardapelo del amo Regulus. Es muy importante. Queremos terminar el trabajo que empezó el amo Regulus. Queremos asegurarnos de que él no murió en vano. Krecher dejó de restregarse los ojos y apartó las manos de la cara y mirando a Harry dijo con voz ronca. ¿Que vaya a buscar a Mundungus Fletcher? Sí, y que lo traigas aquí, a Grimmauld Place. ¿Crees que podrías hacer eso por nosotros? Krecher asintió y se levantó. Entonces Harry tuvo una gran inspiración. Tomó el monedero que le había regalado Hagrid y sacó el guardapelo falso, el que Regulus había guardado en la nota para Voldemort. Mira, Krecher, me gustaría regalarte esto. Y le puso el guardapelo en la mano. Pertenecía a Regulus, y estoy seguro de que a él le habría gustado que lo tuvieras tú, como muestra de agradecimiento por lo que... Buena, la has hecho, colega, masculló Ron cuando el elfo miró el guardapelo, soltó un aullido de sorpresa y congoja y se lanzó de nuevo al suelo.
Tardaron casi media hora en volver a calmarlo. El elfo estaba tan emocionado por el hecho de que le regalaran un recuerdo de la familia Black que las piernas no lo sostenían. Cuando por fin consiguió dar unos pasos, los tres jóvenes lo acompañaron hasta su armario. Lo vieron guardar el guardapelo entre las sucias mantas y le aseguraron que, durante su ausencia, la protección de aquel tesoro tendría para ellos la máxima prioridad. Entonces, Krecher dedicó sendas reverencias a Harry y a Ron, e incluso un pequeño movimiento espasmódico hacia Hermione, que podía interpretarse como un saludo respetuoso, y a continuación se desapareció con el acostumbrado y fuerte crack. Fin del capítulo 10. Bueno, gente, primero que nada, agradecerles que se hayan quedado esta lectura. Por ahí tuve un temita en cuanto a la parte del video, entonces tuve que cortar como a la mitad y hacer la continuación. Pero lo importante es que dentro de este capítulo pues vimos, número uno, pues ya supimos quién era el guardapelo falso. Número dos, pues la historia de que todavía está, por así decirlo, que no se ha roto el guardapelo, el real, y que lo tiene Mundungus Fletcher. Vamos a ver cómo hace Krecher para traer a Mundungus y cómo le quitan el guardapelo y cómo se destruye. Porque pues vamos avanzando y, como les mencionaba, creo que faltan todavía varios Horrocrux que encontrar. Sin más que mencionar, les agradezco mucho que hayan estado en las lecturas de la semana. Continuaremos el día lunes con las lecturas para poder avanzar con el libro. Les agradezco mucho, que tengan excelente noche. Bye.